Nos acompaña Carlota Casalino, gerente de registro electoral del RENIEC, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlota? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Como saben, pues el Jurado Nacional de Elecciones ya aprobó el padrón electoral para las elecciones del 7 de julio, las elecciones complementarias, y es importante hacer una reflexión en cuanto al trabajo que ha llevado a cabo RENIEC, el jurado, bueno, incluso ciudadanos, hay que decirlo, para que este padrón quede tal cual está. En principio, Carlota, ¿qué es el padrón electoral? ¿A qué llamamos padrón electoral? El padrón electoral es el conjunto o lista de electores que son los ciudadanos hábiles para votar el día de las elecciones, en este caso de las elecciones municipales complementarias que se va a llevar a cabo el día 7 de julio. Muy bien. Ahora, según normativa, ojo, hay que retroceder algunos meses, el padrón electoral para este proceso electoral se cerró el 3 de enero. Ojo, que el padrón se cierre no significa que va a ser el que se va a utilizar para las elecciones del 7 de julio. Hay todo un trabajo de depuración, fiscalización que llevan a cabo el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, si podrías detallarnos un poco cuál ha sido esta ruta que ha seguido el padrón. Perfecto. Este padrón electoral empieza con una fecha de cierre. Este cierre fue el 3 de enero y a partir de ahí empieza a desarrollarse un conjunto de actividades que van a dar lugar a la confección de un padrón electoral actualizado. Lo primero que se hace es que el 4 de enero comienza un proceso de impugnación. Todos los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones políticas que consideran que hay personas que no viven en ese distrito pueden impugnar los domicilios, ¿no? Para eso hay un procedimiento y un conjunto de trámites que deben hacer los ciudadanos o las organizaciones políticas. Previamente está la visibilización seguramente del padrón que se cerró al 3 de enero. Para que puedan ellos confirmar si efectivamente están domiciliados en un lugar donde no viven. Lo que sucede es que generalmente durante el año previo al proceso electoral suele haber una serie de modificaciones domiciliarias. Y entonces, sobre todo en estos municipios que son pequeños, todos son sociedades donde todos se conocen, son sociedades cara a cara, entonces uno sabe hasta por los apellidos, por los rostros o por un movimiento especial de mayor número de personas que se van a mudar a esos lugares o que los ven frecuentando pero que efectivamente no viven ahí. ¿Esta cercanía de la que usted nos habla ha significado que el ciudadano esté de manera más activa dentro de lo que ha sido la realización del padrón electoral? Sí, son etapas de verificación donde los ciudadanos participan, igual que las organizaciones políticas. Es parte de esta construcción o participación ciudadana. En realidad, el padrón electoral siempre es el resultado de no solamente de los procedimientos que hacen las organizaciones que tienen que ver con el padrón electoral, sino también de la participación de la ciudadanía. Y eso viene desde antes, desde que hay elecciones en nuestro país. Luego de este periodo de impugnación que usted nos comentaba, ¿qué es lo que toca? De manera paralela al periodo de impugnación, que es al día siguiente de convocada las elecciones y de cerrado el padrón electoral, y durante 25 días hábiles pueden continuar con ese proceso de impugnación. En ese periodo de 5 días después, del 7 al 13 aproximadamente, se abrió también una etapa en la cual aquellos extranjeros que tienen más de 2 años residiendo en un distrito determinado, donde va a haber elecciones, pueden inscribirse para participar como electores. Ah, extraordinario. Esto recuerdo que lo compartimos muchísimo en el proceso electoral de octubre de 2018, ¿no? Vale la aclaración que para ese proceso electoral también ha habido este periodo de oportunidad. Sí, también. ¿No? En el periodo de las elecciones regionales municipales que se llevaron a cabo en octubre del año pasado, solo hubo 26 extranjeros inscritos. En este caso, en este periodo y para estas elecciones que son solo 12 distritos, no hemos tenido ningún extranjero inscrito. Muy bien, claro. Los que se inscribieron, digamos, para el proceso electoral del 7 de octubre no han tenido que volver a las urnas porque en esos distritos, imaginamos, no ha habido una nueva elección. No. Siguiendo entonces con el cronograma, ¿no? Luego de que haya esta oportunidad para que el ciudadano levante su voz, ¿no? Imite una impugnación, ¿qué es lo que sigue? De allí viene una etapa que se conoce como la publicación de la lista del padrón inicial. Allí es donde recién del 6 al 10 de febrero se publica en la página web de RENIEC
pero también, debido a que son 12 distritos nada más, se publicaron impresos y se colocaron físicamente en 2 lugares distintos del distrito donde se van a llevar a cabo las elecciones. Lugares seguramente bastante accesibles para el vecino. Exacto, exacto. Son lugares públicos, suelen ser espacios donde circulan mucho los vecinos. Entonces, del 6 al 10 hubo ese proceso de publicación de la lista de padrón inicial. Allí también los ciudadanos podían señalar que mirando ya los rostros, mirando los apellidos, pueden decir, no, pero esta persona no vive aquí. Es como una segunda oportunidad, sí, ¿no? Si no lo hiciste en enero. Así es un segundo momento. Y de manera paralela, en este mismo periodo, también se produjo la verificación de domicilio. Todos aquellos vecinos o ciudadanos que modificaron su domicilio en el último año, de esos distritos fueron objeto de verificación de domicilio. Un verificador de domicilio se acercó al domicilio consignado por el ciudadano y verificó si esa persona residía en ese lugar, no residía en ese lugar o esa dirección no existía, estaba inconsistente o no había sido georreferenciada. Entonces, sobre esa base también se obtuvo una lista de aquellas personas que, por ejemplo, indicaron que residían o no residían, o, por ejemplo, también podían haber consignado un lugar público como domicilio. Y muchas personas a veces también señalan una misma dirección. Claro. Entonces, la verificación de domicilio se hace como un procedimiento para evitar uno de los primeros o los principales conflictos en los procesos electorales, que es la trashumancia electoral o votos golondrinos. Muy bien. Hay que decir que el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó también o hizo operativos de fiscalización en 9 de 12 distritos, ¿no?, que están participando para este proceso electoral. Recordemos, un total de 2.056 ciudadanos, de los cuales se realizó la verificación de domicilios y 718 no coincidieron con las direcciones. Este informe del Jurado Nacional de Elecciones fue llevado a RENIEC. Así es. Nosotros sobre esa base analizamos cada caso y de ahí procedemos, dependiendo los casos, cada uno de esos casos, se procede a restituir al domicilio inmediatamente anterior, si es que la persona tiene un domicilio al que restituirlo solo para el proceso electoral, o se observa en el RIPIN una nota que se señala que ese domicilio tiene que ser actualizado. Muy bien. Siguiendo entonces con el cronograma, luego de la constatación domiciliaria del padrón electoral, los ajustes, las investigaciones que han hecho ustedes también como ente electoral, ¿qué es lo que tocó? De allí ya se comienza a procesar, porque después de que sale la verificación de domicilio y encontramos algunos ciudadanos pues que no residen o no estuvieron en el momento en que se les visitó, entonces hay un proceso de presentar documentos para demostrar que sí viven allí, y allí hay que resolver. Después de todo eso ya se prepara un padrón que se remite al jurado para que ellos lo fiscalicen y después nos los devuelvan, y después nosotros trabajamos en esa última versión y finalmente lo remitimos para su aprobación. Bueno, como ven, es un trabajo arduo, ¿no es cierto?, que se ha hecho además en un tiempo limitado, hay que decir. Afortunadamente son solo 12 distritos, lo que no significa que sea poco trabajo, repetimos, pero sí, como pueden ver ustedes, este proceso, esta ruta, tiene que darle pues a los votantes que están convocados para el 7 de julio las garantías del caso, ¿no? Son las garantías, además es el inicio de la organización de todo el proceso electoral. Sin ciudadanos electores no habría manera de elegir el 7 de julio. Finalmente, habría que recordarle, por favor, a los televidentes, a los votantes de este proceso electoral, que vayan y que cumplan con su deber, que se acudan, que se acerquen a las urnas. Así es. Lo primero es que tienen que ir a las urnas. Lo segundo es que, al igual que el año pasado, hay jóvenes que cumplen años entre el día del cierre del padrón electoral hasta el día de las elecciones, y tienen que cambiar su DNI amarillo por el DNI azul, y además tienen que verificar y chequear si es que no son elegidos miembros de mesa, porque allí estos jóvenes van a tener que participar en la jornada electoral.
quizá no tuvieron que acercarse a las urnas el 7 de octubre, pero sí les tocará hacerlo para este proceso electoral. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una última consulta nada más. ¿Se pueden hacer modificaciones al DNI? Porque esa es una duda que siempre tienen también muchísimos ciudadanos, ¿no es cierto? Sin que esas afecten, por supuesto, el padrón. Así es. Todas las personas, una vez aprobado el padrón electoral, que ya lo tenemos, pueden mudarse, cambiar, en fin, pero no van a modificar el padrón electoral. El que, por ejemplo, vive en Huachos y se muda en una semana a otro distrito, va a tener que ir a Huachos a votar el día de las elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Carlota Casalino, gerente de registro electoral del RENIEC. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.